La isla. Estoy en la isla. No he abandonado nunca la isla. Pobre de mí. Creí entender que me pasaba la vida dando la vuelta al mundo en espiral. Error. Donde no ceso de dar vueltas es en la isla. Lo único que conozco es la isla. Nada más. Y tampoco la conozco, pues nunca tuve fuerzas para mirarla. Cuando llego a la orilla, me vuelvo hacia el interior. Muy buenas noches, queridos amigos televidentes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Conversación en la Catedral. Esta noche nuestra conversación va a girar en torno a un tema de bastante interés, muchísimo yo diría, para todo tipo de público. Se trata de la música y particularmente de la música clásica. Ya volvemos con todos ustedes. El arte de la música se suele dividir en tres grandes estamentos. Uno de ellos es la música folclórica, que remite a la expresión espontánea del pueblo. Es decir, como decía César Vallejo, aquel gran poeta peruano, todo acto o voz genial viene del pueblo. Y la música folclórica, pues, proviene en efecto de esa genialidad popular. Pero hay otro gran estamento que es la música popular. La música popular como tal. Y esta va a requerir un poco más de elaboración que la música folclórica. Y el tercer gran estamento es la música llamada música clásica. Para conversar esta noche aquí en Conversación en la Catedral sobre este tema, la música clásica, contamos con la participación de tres distinguidos invitados muy conocedores de este tema. Son ellos, doña Margarita Copelo de Rodríguez, presidenta de la Fundación Orquesta Sinfónica Nacional, como la conocemos, Fundación Sinfonía; el maestro Julio de Win, director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional y un hombre de muchos méritos en el arte de la música, quien fue reconocido hace apenas 2 años con la orden de Duarte Sánchez y Mella en el grado de caballero. Así que a la condición de caballero de la música agregamos entonces el reconocimiento del Estado Dominicano por sus aportes a la música clásica. Y también contamos aquí entre nosotros con Eduardo Villanueva, directivo de la Fundación Sinfonía, pero un hombre muy conocido en el arte de la danza y en otros terrenos de las artes en nuestro país. Así que nos sentimos muy complacidos de tenerlos aquí a todos ustedes y vamos de inmediato a empezar a explicar un poco qué es y en qué consiste la labor de la Fundación Sinfonía. Muchas gracias, José, por habernos invitado a tu programa, a tu muy interesante programa. Bueno, realmente la Fundación Sinfonía surge por una necesidad de un apoyo del sector privado que tenía la Orquesta Sinfónica Nacional. Nosotros creemos que la música, que las artes deben ser siempre apoyadas de una manera formal del sector privado. Surge esta fundación en el 1986, cobra personalidad jurídica en diciembre, fue el 24 de noviembre es cuando surge, y en diciembre nos dan la personalidad jurídica. Pero realmente nosotros comenzamos a trabajar ya en el 87, en enero del 87, con la temporada sinfónica. Comenzamos a dar una ayuda humilde, fue creciendo la fundación y actualmente tenemos la administración dada por el gobierno dominicano de administrar todos los bienes o todo lo que recibe
la Orquesta Sinfónica del Estado Dominicano. Este apoyo se hace solamente cuando se quiere y le gusta a uno mucho la música. Por eso yo diría que ese grupo que comenzamos con esta fundación nos hemos mantenido muy vivo y muy siempre alerta y apoyando a la Orquesta Sinfónica en el trabajo que hace de traer aquí todos los solistas, todo el trabajo del costo también que tiene la Orquesta Sinfónica, la cubre la fundación. El Estado da los sueldos oficiales a los músicos, por encima de eso da una subvención a la orquesta, que es lo que se utilizaba siempre para los gastos de solistas y otros gastos todo el trabajo que se hace en la orquesta. Y actualmente esa suma que da el gobierno, también la fundación se lo entrega totalmente a los músicos de la Sinfónica como una gratificación especial, además del salario que tienen, que viene del Estado. Y nos hacemos cargo ya de todo el trabajo y el gasto que tiene la orquesta, conjuntamente con el director titular, que se encarga de toda la parte artística y musical de la orquesta. Esta es fundamentalmente una labor, digamos, de altruismo, ¿no? Porque... Sí, lo es, totalmente. Nadie de la fundación recibe un solo centavo. Y gracias, realmente tengo que decirlo, gracias a todas las empresas, Banco Popular, muy en especial, que nos apoyan, es por lo que ha podido la fundación trabajar y apoyar y dar esa ayuda a la orquesta. He podido, revisando algunos documentos y particularmente esta interesantísima obra que han publicado recientemente Arístides Inchaustegui y Blanca Delgado Malagón, La vida musical en Santo Domingo, ¿no? En 2 volúmenes. Y un dato curioso, encontré que la Orquesta Sinfónica Santo Domingo, que fue creada por un director español, castellano, ¿verdad? El maestro castellano. La que le precedió a la Sinfónica. Exactamente, que se crea, la Orquesta Sinfónica de Santo Domingo se crea en los años 30, inicio de los años 30. 32, exactamente. Y recibía del Estado una subvención de 156 pesos. Entonces, cuando se crea la Orquesta Sinfónica Nacional, ya en el año 1941, también su primer director es un español, es el maestro Casal Chapí. Y la orquesta pasa a recibir una subvención de unos 6.200 pesos más o menos, ¿no? Hoy día, afortunadamente, y por la labor de sinfonía, esto ha cambiado radicalmente. Tenemos una orquesta que goza del privilegio de recibir a grandes directores y de contar con grandes directores nacionales, como son el maestro Carlos Piantini, el maestro Julio de Win y los maestros Geraldes y François Bayot. Ahora, hay algo que me gustaría que conversáramos, que discutiéramos un poquito. He visto también cómo algunos círculos de la opinión pública nacional se preocupan un poco porque algunas posiciones claves, maestro, de la orquesta están protagonizadas por músicos extranjeros. ¿Ha sido esto siempre así o es un fenómeno reciente? Siempre ha sido así en mayor o menor grado, porque nosotros gracias a la hospitalidad del país y sobre todo de los mismos músicos dominicanos, se le ha demostrado a estos extranjeros una gran admiración y aprecio. Recordando una de las primeras inmigraciones brillantísimas, la inmigración italiana. Entre nosotros tocaba como asistente de concertino el maestro Francesco Montelli, que era violinista del Cuarteto de Roma y quien llegó a tocar bajo la dirección de Arturo Toscanini. Y era un gran honor que el maestro Francesco Montelli le hiciera observaciones a cualquiera. Incluso cuando teníamos alguna duda, maestro, ¿qué le parece a usted cómo hacía Toscanini, por ejemplo, los primeros compases o los motivos iniciales de la Quinta Sinfonía de Beethoven? Y él lo contestaba acertadamente. De manera de que nosotros no hemos tenido prácticamente una división entre extranjeros y dominicanos. Más aún
con las ecuaciones económicas que magistralmente ha hecho doña Margarita Copelo de Rodríguez Fundación, de manera de buscar un equilibrio de un escalafón, porque los extranjeros realmente, a menos que no sea por supuesto, sí, existe un escalafón económico, de manera de que si pudo haber en alguna ocasión alguna diferencia, era realmente porque no estaba organizado eso en forma tal de que no hubieran realmente quejas, pero ya no hay quejas en ese sentido, porque ya está muy sistematizado el asunto de los sueldos. Y debo decir también que nosotros tratamos también a los extranjeros, que muchos se casan con dominicanos. No se quieren ir, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del maestro Bayora, con más de 40 años, Claro. condecorado también por el Poder Ejecutivo por su brillante labor. Se casó con Gladys, tiene sus hijos y sus nietos y vive aquí. El concertino, Pavel Buchich, se casó con una actriz dominicana y es un violinista formidable y todo el mundo lo respeta mucho. Claro. Quiere decir que yo creo que aquí ha dejado, si hubo en algún momento, ya digo y repito, por razones económicas alguna diferencia, ya eso ha sido limado de una manera tal que ese no es el problema. Al contrario, yo diría que sin ningún tipo de complejo, si es una persona es digna de admiración, los mismos dominicanos los reconocen, porque es que la Orquesta Sinfónica Nacional es una institución demasiado especializada y técnica. Y lo que despierta es más, en los ensayos, cuando hacen a alguien algo muy bien, aplauden con los pies, porque no pueden con las manos porque están tocando. Y eso lo hacen bastante en los Estados Unidos. Así que afortunadamente no tenemos divisiones por razones de nacionalidad ni protagonismo, porque es una entidad demasiado técnica, y afortunadamente nadie ingresa a la Sinfónica Nacional porque lo dice el director tampoco, sino es un jurado colegiado el que elige a los miembros de la orquesta, y por voto secreto se suman los votos y se dice quién es. Y cuando hay alguna duda, pudiera haber alguna duda, a veces grabamos las oposiciones y también las firmamos, porque hay un gesto, cuando una persona toca una nota mala, hay un gesto en la cara que hace una pequeña muestra, que lo delata. Entonces, si hay algún incrédulo, le digo, te podemos enseñar la fírmica también. De manera de que yo creo que estamos en una etapa muy bella, contando, por supuesto, con esa gran ayuda de Sinfonía y ese apostolado de los miembros de Sinfonía y de esa misionera de la música que es doña Margarita Copelo de Rodríguez. Qué bien. Entonces, escuchando las acertadas palabras del maestro Lewin, me acuerdo de unas palabras de don Jesús María Troncoso, en paz descanse, que él decía que las artes interpretativas en general son un paradigma de lo que es el mundo ideal, sin razas y sin fronteras. La Orquesta Sinfónica Nacional, como toda gran orquesta internacional en que se ha ido convirtiendo, es un crisol de naciones. Y eso ocurre en todas partes del mundo, en el mundo de las orquestas sinfónicas, en el mundo de la ópera, en el mundo de la danza, en el mundo del teatro. Ya el talento es universal. Claro. La mejor intérprete hoy día de la parte vocal de Mozart y Strauss es una india maorí de Nueva Zelanda, que es Kirite Kanawa. Tú vas a los festivales de Bayreuth en Alemania y está lleno de japoneses, de norteamericanos, hasta de latinoamericanos. Claro. En el mundo de la danza viene próximamente, en este mismo fin de semana, las estrellas del American Ballet de Nueva York, y es un español, el primer bailarín, Ángel Corella. O sea que yo encuentro que eso es una de las cosas más hermosas. Cómo pueden reunirse tantas nacionalidades, tantas razas con el mismo fin para lograr la interpretación ideal. Y yo me imagino que los grandes maestros, si pueden ver algo de lo que sus obras están siendo interpretadas, se deben sentir muy orgullosos de que sus obras sean motivo de unión. Claro, el maestro Lewin ha sido director de orquestas tanto en Estados Unidos como en varios países latinoamericanos, de modo que esto hay que verlo más bien como una inyección y como una atmósfera armónica de compartir talento y de trabajar por una causa común que es beneficiosa para todos, ¿no? Exacto. Yo creo que francamente estamos a una altura tan bella de lo que acaba de decir Eduardo, que ya lo que nosotros queremos es realmente, cada vez que llegue un músico del extranjero, que sea lo mejor que se pueda, para que incluso dé clase en la República Dominicana y enseñe a los dominicanos a tocar como ellos tocan. Vamos a ir a una pausa comercial y retornamos en breve.
Continuamos con el tema de esta noche, la música clásica en la República Dominicana, la participación en ella de la Orquesta Sinfónica Nacional y la contribución de la Fundación Sinfonía para que esta orquesta sea la hermosísima realidad que es hoy en nuestro país. Eduardo, ¿por qué hablar de música clásica, para definirla, cuando el clasicismo es uno de los varios periodos en que se divide la historia de la música en Occidente? Bueno, fíjate, en primer lugar, ya clásico se toma no solamente como ese periodo musical, sino clásico todo es lo que por su calidad es digno de imitación y es digno de ser reproducido a todo nivel. Entonces ya por eso la música clásica entra dentro de ese canon, es la música que tiene esa trascendencia. Pero yo me iría todavía a una cosa que escuché hace poco en un programa de la televisión española, que hacían exactamente esa pregunta, y uno de los panelistas dijo, yo creo que hoy día, para no confundir a los estudiantes de música del periodo clásico, romántico, etcétera, etcétera, que la música se debería de calificar sobre aquella de contenido comercial y aquella de contenido espiritual. La gran música tiene un contenido espiritual que nunca muere. Puede haber piezas musicales que son contemporáneas y hasta populares, porque surgieron de ahí, que se convierten con el tiempo en clásicos por su contenido espiritual. Los valses de Johann Strauss, cuando empezaron, eran piezas que se tocaban en tabernas. Y cuando alguien dijo, no, eso va a ser llevado al Gran Teatro de la Ópera Real, dijo, pero ustedes están locos, ¿cómo se va a llevar una cosa así? Y el merengue, igual, el maestro... Dios mío, cómo ha progresado. Cómo ha progresado cuando uno oye estos arreglos sinfónicos que tenemos de los grandes merengues que se tocan ya en todas partes del mundo. Y hay piezas hoy día de Juan Luis Guerra que uno oye y dice, bueno, esta pieza no puede morir, no puede morir, esto se va a seguir tocando así. Y es por eso, porque tiene un contenido espiritual que la hace destacar de todo lo demás. De modo que la noción de clásico a lo que remite es a la trascendencia. A la trascendencia, aquello que es digno de imitación y conservación. Claro. Hay otra opinión aquí que le oí en unos videos que tengo de Bernstein, dando clase de apreciación musical, y se refería a ese término de clásico. Él dice que lo exacto, lo que debe ser Música es exacta. música exacta, Qué bonita porque definición. el músico se tiene que sujetar a la partitura. No puede, como en lo popular, que puede haber cambios, es el hecho de que lo que está escrito tiene que ser interpretado, sin una nota de diferencia. Y él daba ese nombre a lo que llamamos música clásica, de música exacta. Me interesó, me gustó porque... Y esa noción de exactitud es muy probable que remita al hecho, que más que reconfirmado, ¿verdad?, por múltiples tratadistas, de que en la música, en el género clásico de la música, en la música culta, la música de los grandes maestros, ¿no?, hay una cercanía muy, pero muy inmediata entre arte y ciencia. ¿Es correcta esa apreciación? Podríamos nosotros ver, de hecho, en el currículum del maestro de Wim he visto que estudió ciencia musical. ¿Cómo nos explica un poco? Sí, afortunadamente, lo exacto, creo que es muy feliz lo que dice Leonard Bernstein, pero hay una relatividad conceptual, porque uno de los encantos más bellos de la música es su misterio. Entonces el misterio viene de ser casi exacto. O sea, me parece que el sentido que quiere Bernstein darle a la expresión es para excluir a los analfabetos en música. Por ejemplo, hay muchos compositores que son analfabetos. No en la música erudita, no en la música académica, no en la música clásica, o como se le quiera llamar, sino en la música popular, que le dictan a otras personas que saben escribir para hacer las melodías y las armonizaciones. Mientras que el que está alfabetizado en la ciencia musical, por ejemplo, vamos a poner Verbigracia en el solfeo, Exacto. tiene que ver la exactitud de los valores de las notas, de ahí viene la expresión música exacta, porque hay una alta dosis de aritmética en la música,
Y si no fuera por esa aritmética, no fuera junto los músicos con los directores jamás. De manera de que sí hay exactitud y hay realmente matemática en la música y figuras que valen un 32avo. No vamos a hablar de los valores de la figura para no hacer muy metafísico el programa, pero la música es un océano de ciencia también. Está la armonía, está la orquestación, está el solfeo, o sea que yo creo que muy feliz lo que dice Leonard Bernstein, pero hay algo que se le puede llamar el misterio de la música. Y sobre eso hablaba en estos días con don Julio Ravelo de la Fuente, diciéndole que en una ocasión, y voy a ser breve en la anécdota, yo le decía a un músico en el extranjero que tocara misteriosamente, y él me contestó, parece que no le gustó a lo mejor el tono en que se lo dije, y él me contestó, maestro, no me enseñaron a tocar con misterio. Sin embargo, en la tercera sinfonía de Beethoven, en la Heroica, en el trío de la Heroica, en el tercer movimiento, él describe al tímpani expresamente, misteriosamente, con misterio. De manera, y si uno llega aún más todavía a pensar en Muerte y Transfiguración de Strauss, cuando Strauss muere, va a morir, está en la agonía ya, dice estas palabras, ya esto lo escribí hace 60 años, con Muerte y Transfiguración. ¿Y de qué se va a leer para hacer más misterio en Muerte y Transfiguración? De 33 compases que le escribe al gong, que es un instrumento que más colabora para hacer misterio, para crear gran tensión desde lo que se le llama la escena del amor, y crea muchas tensiones y luego las libera, que es el paso de la muerte a la transfiguración. O sea que afortunadamente tiene que haber exactitud en la música, pero tiene que haber misterio en una flexibilidad ideal. Y entonces me decía don Julio Ravelo de la Fuente, dice, siempre hay misterio, porque cada intérprete lee la misma partitura y hace una versión distinta. Ahorita, antes de venir al programa, conversaba yo con doña Margarita de la ventaja de cada vez que puede venir un profesor de música de fuera, pero que es una ventaja y a la vez es un problema de logística, porque son tan diferentes los niveles a que cada músico, cada estudiante está. Y no todo profesor está preparado para todo el mundo, ni todo el mundo está preparado para cada profesor. Y ahí entra nuevamente el misterio, que hay personas que tienen un gran número de años dedicados a la música y todavía no han logrado adentrarse en ese misterio, y otros que tienen, en comparación con esas largas carreras, menos tiempo y ya han logrado una excelencia casi milagrosa. O sea que todo es tan misterioso, sí, como dice el maestro de A mí me gusta mucho el misterio, el asunto del misterio en la música, porque la verdad es que uno no se explica de un intérprete a otro, o qué transmite cada personalidad de cada director o cada músico, qué aporta cada músico, dependiendo de con quién toca, que es algo fantástico, ¿no? Ahí tenemos los ejemplos que ha patrocinado el Banco Popular, que me refiero directamente a estos dos discos maravillosos que acaban de hacer con el Festival de Philippe Antremont, que son tanto él como el maestro Piantini han hecho una labor antológica en estos dos discos que están circulando ahora mismo, y son dos directores completamente diferentes que tienen una proyección muy interesante. O sea que yo creo que uno de los encantos más bellos que tiene la música es su poesía y su misterio. Claro, por eso es un arte, ¿no? Puede que tenga elementos de cientificidad, pero la música sigue siendo fundamentalmente un arte. Una cosa que quisiera preguntarles es también cómo establecer, porque esto en el público común y corriente se suele plantear la problemática de en qué se diferencian las orquestas sinfónicas y las filarmónicas, Eduardo. Bueno, ahorita precisamente ese es un punto también muy discutido. El maestro Lewin tiene unos puntos muy especiales que yo quisiera pasarle la palabra primeramente a él, porque él nos
ahorita nos aclaró precisamente ese tema, lo discutimos frecuentemente y en la oficina constantemente nos viven preguntando, porque hoy día ya una orquesta sinfónica y una filarmónica es básicamente lo mismo, pero eso tiene un origen que el maestro nos explicaba. Bueno, es una amabilidad, Eduardo, porque él sabe perfectamente contestar esa pregunta. Resulta que en los orígenes, Filarmónica, Mora de Armonía, eran orquestas privadas, y en contraproposición a las orquestas estatales, que eran las orquestas sinfónicas. Pero todas esas diferencias en cuanto a calificaciones han desaparecido al extremo de que el maestro Rafael Villanueva en varios programas de televisión decía que ha desaparecido tanto esa causa que ya en Cleveland no le llaman de ninguna manera, sino orquesta de Cleveland. La orquesta de Cleveland. De manera que realmente en cuanto a los instrumentos que intervienen, en cuanto a la conformación técnica de la orquesta, no hay absolutamente ninguna diferencia. La única diferencia era en cuanto a la evolución, de que a las orquestas privadas le llamaban filarmónicas porque más bien venían de capital privado el mantenimiento. Ahora, en lo que parece que sí hay diferencia es, por ejemplo, entre una banda musical, una orquesta de cámara, Exacto. una orquesta sinfónica o filarmónica. ¿Cuál es la diferencia básica? ¿Cómo no? En las bandas generalmente, sobre todo cuando hablamos de banda y no de banda sinfónica, porque hay bandas sinfónicas también, nos referimos a los instrumentos a vientos. En cuanto a las orquestas de cámara, pueden ser orquestas pequeñas que llegan a un máximo de unos 35 músicos aproximadamente. Y las bandas sinfónicas son las que le agregan contrabajo algunos instrumentos propios. Hay una banda maravillosa en España, que es la banda del municipio, la banda municipal de Madrid, que dirigió hasta hace un tiempo el maestro Enrique García Asensio, que ya hoy es director nuevamente, por nueva vez, de la Orquesta de Radio y Televisión Española. Y yo vi arpa, vi bajos de cuerda, y o sea que es muy... Una banda reforzada. Sí. De manera que se pueden mezclar esos elementos o factores para hacer una banda sinfónica, y las orquestas de cámara pues tienen una distinción porque eran las orquestas realmente que tocaban en pequeños locales y en las cámaras o habitaciones, como se decía antiguamente. Vamos nuevamente a un corte comercial y continuaremos en breve. Cuando revisamos la historia de la música clásica en República Dominicana, nos damos cuenta de que en los años 40 y los años 50, este género musical experimentó un gran esplendor. A raíz de la creación de sinfonía y con un trabajo previo de ProArte, que realizó una extraordinaria labor también en favor de la difusión de la música clásica, pero con sinfonía se han creado las temporadas sinfónicas. ¿Cómo consideran ustedes que ha sido la respuesta del público, el respaldo de los medios de comunicación a esta iniciativa en favor de la divulgación y del cultivo de la música clásica en nuestro país? Un respaldo muy, muy amplio. Las temporadas sinfónicas siempre han existido desde que tenemos una orquesta sinfónica, no es algo nuevo. Es más, nosotros hemos reducido un poco el número de conciertos que se dan en la temporada, pero esto es debido a que tenemos tantos pedidos de instituciones con fines benéficos que no nos alcanza el año para tanto. Es decir, que hay una gran demanda. Hay una gran demanda de la Orquesta Sinfónica Nacional. Sí. Qué bien. Y a pesar de que la Orquesta Sinfónica Nacional es una orquesta nómada, no tiene sede donde ensayar, no tiene un salón propio, está a una expensa de que nos permitan, dentro de las actividades de los dueños, de las personas que tienen ahora mismo un auditorio, tenemos que esperar que nos lo permitan, y muchas veces el maestro programa unos ensayos que tenemos que cancelar. O sea, ese es un problema muy triste
que yo Y de tengo los mucha lugares esperanza. donde se ensaya en el teatro, Sí. se ensaya en el Instituto Cultural Dominico Americano, en el Colegio Don Bosco, En el en el conservatorio. Conservatorio Nacional de Música, es una cosa, en el Huacal. Sí, es una movilización de los instrumentos para acá, para allá, Claro, mucho una más incertidumbre trabajoso, ¿sí? para el maestro hacer una programación de ensayo y una programación también de conciertos, porque gracias a Dios el Teatro Nacional nos da fechas, lo cual agradecemos mucho, pero claro, ellos tienen sus propias actividades y tienen que darle también cabida a otras instituciones. O sea que ese punto es algo que realmente se debe resolver y yo creo que estamos ya camino a resolverlo. La secretaria de Educación ha mostrado un interés muy marcado y nos ha dicho, bueno, ese es un proyecto mío ya también, o sea, es un proyecto de las dos instituciones y lo vamos a lograr. ¿Pero Así se ha que dado tenemos- algún paso concreto ya desde Se la ha dado Secretaría de visitas Educación? ya con personas del gobierno que nos han dado una apertura y una esperanza para poder lograrlo, porque eso es muy importante. Y en cuanto a la asistencia, yo recuerdo años atrás, antes de existir la fundación, y cuando se hacían los conciertos de temporada en Bellas Artes, que había un público muy pobre. Yo de la época gloriosa de los 40, 50, ya eso puede más bien hablarte el maestro, pero en cuanto al número de personas que ya son abonados año tras año, en los 13 años que tenemos ya de fundación, cada vez es mayor. Siempre para las temporadas sinfónicas la gente dice, bueno, no voy a este concierto aunque tenga su entrada y haya comprado totalmente su abono. Eso en todas partes del mundo, pues no tiene la acogida de cuando se hace un concierto con un artista muy especial y un concierto fuera de temporada, que entonces hemos tenido casa llena. Que recibe además una Sí. promoción especial por parte de la institución que lo auspicia, esa institución invitada. Claro. Exacto. Pero ustedes han visto que, de hecho, ha habido un incremento de participación Sí, del público. desde luego que sí. A mí me parece muy interesante el hecho también de que haya unas audiciones previas para la presentación Claro. formal de la orquesta Sí. que permiten el ingreso de jóvenes estudiantes de los liceos, los colegios y demás. Sí, Hace sí, eso, eso se ¿verdad? La hace en el fundación. ensayo general, se invita a colegios públicos, a colegios privados y se le da esa oportunidad como para empezar a tomarle amor a la música. Exacto. Pero el maestro de Wind, quien estuvo desde tan joven en las filas de la Orquesta Sinfónica como violinista, él tiene como informaciones de primera mano de qué ocurría en esos conciertos. Sí, cómo no, y viene al caso también darle los créditos que merecen, sobre todo a las personas que han hecho curso de apreciación musical. Cuando se presentaban aquellas luminarias en la década del 40, eran personas de la categoría, instrumentistas de la categoría de Yasha Haifet, Yehudi Menuhin, Andrés Segovia, Alicia de la Rocha, ¿Verdad? cuando son nombres que tienen una contundencia internacional tan grande, van los aficionados a la música y hasta los que no entienden la música, porque saben que es algo excepcional. Sin embargo, un poco más adelante, yo recuerdo un concierto de Ruggero Ricci, que en su época fue uno de los mejores violinistas del mundo en el Palacio de Bellas Artes, y habíamos 17 personas. Como público. Como público, entre las cuales estaba mi compañero más tarde de bufete, el doctor, el licenciado Patricio Quiñones. Y él se sintió muy triste al final y me dijo, aquí son capaces de dejar hasta Jaife solo, pero a Jaife no lo dejaron solo. Pero realmente yo recuerdo un recital que tenía Los Caprichos de Paganini para violín solo, un programa atrevidísimo, de unas acrobacias violinísticas increíbles. Pero hay que darle los créditos también que merecen los que han hecho cursos de apreciación musical, de entre ellos, de manera especial, a don Julio Ravelo de la Fuente, Y el pionero en eso. sí. que Claro. hizo tantos cursos con tanto, derramando tanto amor, que desde ahí comenzó realmente a verse la multiplicación del público en la sala de conciertos. Y de esos actos de amor, pues hay que esperar mucho, ¿no? Ya esos cursos lo ha continuado
Catana Pérez de Cuello, que también hace una labor de divulgación. Hace una labor de divulgación también Eduardo Villanueva en la prensa de manera muy intensa. Y si omito un nombre, quiero por favor que los televidentes sepan que hablo de manera enunciativa y no limitativa. De manera de que si uno le agrega a eso las luminarias que ha traído la Fundación, pues realmente son acontecimientos imborrables. Yo he tenido noches, yo solo no, me hago intérprete de muchas personas, de haber salido de la emoción sin poder dormir en mi casa. Y se han repetido noches así, pero fantásticas, con grandes artistas como el mismo Felipe Entremont. La lista es larga. Alicia de la Roya, quien tuve el honor de acompañar. André Watts. André Watts. Y por citar un caso reciente, el maestro Piero Gamba, que fue una noche tan especial. Porque ese, yo diría que es como un hipnotizador de podio. Sí. O sea, es una cosa tan especial, y así muchísimas noches. Y yo no digo que son esas solamente. Sí, y ocurre también como que personas están descubriendo lo que es ir a un concierto de la Orquesta Sinfónica. Varias veces personas como taxistas, para citar un ejemplo, una vez yo tomé un taxi para ir a un concierto y me dice, ¿y qué es lo que hay ahí esta noche? Y bueno, hay un concierto de la Sinfónica con un director dominicano y hay un solista ruso. Y dice, caramba, qué pena que yo no pueda ir a una cosa así. Yo digo, ¿por qué? Porque usted no tiene dinero, yo le puedo conseguir un par de boletas para el próximo. Y dice, no, que a personas como nosotros no nos dejan entrar ahí. Yo digo, pues mire, usted está muy equivocado y para la semana que viene yo le voy a conseguir 2 boletas. Y después me avisó, dice, pero yo no sabía que eso era tan entretenido y que era un ambiente tan bonito. Yo ahora voy a ir siempre porque eso es algo precioso. Y tanto así que cuando viene una gran personalidad al país y si coincide con un concierto de la Sinfónica, ahí esa personalidad va a estar ahí porque es un centro que aglutina a todo el que quiere palpar el latido del corazón de una ciudad ya tan grande como es Santo Domingo, desde la princesa Margarita de Bulgaria, cualquier diplomático, cualquier figura hasta del deporte que ha ido al Teatro Nacional a ver un concierto de la Orquesta Sinfónica. Yo sí creo que la historia muy corta aún, pero de un éxito extraordinario, del Festival Musical de Santo Domingo, que es también un hecho protagonizado por Sinfonía y la Orquesta Sinfónica Nacional, con la dirección artística del maestro Philippe Entremont. Esto sí me da la impresión de que en términos de apreciación de la música por parte del público, digo a grandes rasgos, no apreciación musical propiamente dicho, pero participación del público, apoyo de la prensa a una actividad como esta, sí debemos hablar entonces de la historia de la música clásica en República Dominicana antes y después de los festivales o del Festival Musical de Santo Domingo. ¿Qué usted considera, maestro? Bueno, yo considero que el antes y después es inevitable, ¿no? O sea que es cierto, absolutamente cierto. Yo decía en una conversación fuera de cámara, le decía a José, que el director ecuatoriano Álvaro Manzano, que fue invitado de honor al primer festival de Santo Domingo del maestro Philippe Entremont, caminando a la salida ya por la acera, caminando conmigo, me dijo, tengo que decirte algo, Julio. Me dice, pues somos amigos. Y digo, ¿el qué, maestro? El que, Álvaro, como nos tuteamos, dice, que les tengo a ustedes una sana envidia. Porque Philippe Entremont perfectamente hubiera podido fijarse en otra topografía, en otra geografía, hay países encantadores, y se ha detenido. Unas 2 cosas le impresionaron mucho, que fue el teatro y la orquesta. Entonces, le ha gustado también el país. Entonces, tenemos 3 elementos fundamentales que han hecho detenerse a este gran músico, que indudablemente tiene unas grabaciones que están en discografías en el exterior, en Europa, Estados Unidos, y él es un nombre universal. De manera de que yo creo que, sobre todo con el hecho del festival, hay que dividir entre ambos. Y el festival tiene una particularidad, como todo gran festival, que es, yo lo comparo como con un concurso gastronómico, un festival gastronómico,
participan muchos restaurantes y muchos chefs que de por sí son muy, muy buenos, pero cuando tú los unes a todos, toma una trascendencia, es una cosa increíble, y eso es lo que ocurre con el festival. Los elementos que lo constituyen de por sí, aisladamente, ya son muy buenos, y al tenerlos juntos en tan pocos días, al formar esa orquesta aumentada, esos solistas tan maravillosos que vienen desde la primera vez, como Pepe Romero, que el maestro dirigió en el concierto de Aranjuez, y muchos más, como mencionaba doña Margarita, André Watts, ya se están haciendo los contactos para la edición del 2001, la tercera edición. Es irresistible, es algo irresistible, y la energía que se crea es una cosa tremenda. Vamos de nuevo a unos consejos comerciales. Hablábamos acerca del esplendor de la música clásica en nuestro país en los periodos comprendidos entre los años 30, 40, hasta los años 50. Y hay algo que a mí, un hecho que a mí particularmente me preocupa y que creo que es una pérdida a la divulgación, a la difusión de la música exacta, lo que definíamos como música exacta, y es la desaparición de las bandas municipales, las bandas castrenses, que me parece que eran herramientas muy importantes para la formación de músicos y para la divulgación de la música. ¿Qué creen ustedes que ha ocurrido en nuestro país con esto? Es una pena decir que después de la muerte de Trujillo fueron languideciendo las bandas y fueron los municipios cancelando los presupuestos de las bandas. Quedan todavía bandas castrenses y quedan bandas también, por ejemplo la de la policía, que es excelente, quedan algunas excepciones, pero no tiene el vigor que tenía sobre todo en la década del 30 y del 40, de donde han salido grandes luminarias como Juan Francisco García, como Rafael Ignacio, como José Dolores Herón. O sea, era una cantera. Era una cantera. Teníamos la banda de San Cristóbal, por ejemplo, dirigida por el maestro Ramón Díaz, compositor notable, discípulo de Casal Chapí. De manera de que yo diría que ha habido negligencia de parte de los municipios, falta de interés en algunas bandas que eran maravillosas desde el punto de vista militar, salvo las excepciones más o menos consignadas y cualquiera otra que yo pueda olvidar. Y aprovecho la ocasión de este programa que tiene una teleaudiencia tan grande para llamar la atención de las autoridades militares y civiles y municipales para que vuelvan a instituirse las bandas que tanto favor le hacen a las provincias y a la República Dominicana, porque puede decirse que la Orquesta Sinfónica Nacional se ha nutrido mucho y se sigue nutriendo de miembros que tocan en bandas militares y en otras bandas que en este momento no recuerdo. Así que me ha gustado mucho esa pregunta. Y yo creo que va un poquito más atrás a los colegios, donde se ha dejado a un lado la música. También, es verdad. Coro, yo creo que eso también promueve las bandas, o sea que la raíz viene de ahí. ¿Ha evolucionado el rol del director? ¿Podríamos hablar de etapas en que...? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Antiguamente no era necesario el director, sobre todo vamos a ver en el periodo barroco, porque era una música bastante cómoda de hacer la dirección, el concertino, o el concertino y el clave, que la llamaban la dirección doble. Luego, después que vino los distintos estilos, se fue complicando un poquito las cosas a medida que crecieron las orquestas. Pero después de la Revolución Francesa, que nacen los nacionalismos musicales y que nace el romanticismo, y que son tantas libertades las que se toman en la música para hacer la interpretación de la música romántica, se complicó la vida de una manera tal de que a partir de ahí, sobre todo, es cuando más se desarrolla la dirección de orquesta y más necesario es el director. Debo confesar que en cada compás no tiene que estar el director marcándole el compás a los músicos, porque ellos saben música y son profesionales. El director tiene que saber en qué momento es imprescindible y debe tener el cuidado, como decía Igor Markevich en España, de no molestar la orquesta cuando él no la necesita. Hay momentos cuando el ritmo está estable que la orquesta puede no necesitar al director. Ahora, el director
es muy importante desde el punto de vista de que es el que va a hacer el concepto musical para unificarlo, porque si cada músico tocara lo que quisiera, sin el consejo del director y sin las observaciones del director, fuera un caos. De manera de que la dirección de orquesta es realmente evolucionado de una manera muy positiva y creo que la evolución de la dirección en la República Dominicana ha sido muy positiva. Tenemos excelentes directores en todos los campos, tanto en lo culto como en lo popular. ¿Tenemos un futuro promisorio de la dirección orquestal? Yo diría que todos los directores que hay salieron de ser promesa y son concretamente valores muy positivos, incluyendo, por supuesto, los más jóvenes, como el maestro Fernando Geralde, graduado en Viena, claro, como el maestro José Antonio Molina, como otros maestros también. Ha tenido un éxito en lo popular hasta ahora y va muy bien el maestro Amaury Sánchez, que ha hecho unos conciertos memorables, pop y conciertos para niños también. Del maestro Piantini no tengo que agregar más nada, quien tiene una carrera internacional luminosa. O sea, el maestro Rafael Villanueva iluminó en todos sus conciertos. Como dice Aristegui Inchausti, eran rituales sus conciertos. O sea que yo creo que para ser un país relativamente pequeño como el nuestro, hemos tenido una estela de directores realmente que nos honra, incluyendo, por supuesto, sin dejar de mencionar al maestro Bayot también, que ha mantenido un cuarto de siglo de música de cámara y es hoy director asociado de la Sinfónica Nacional. No sé si me voy a extender un poquito. Yo fui a un congreso de directores de orquesta que decía que cada país debía de tener por millón de habitantes una orquesta. Así es que, como dicen que tenemos muchos directores, faltan varias orquestas. Bueno, señores, gracias por haber participado con nosotros esta noche aquí en Conversación en la Catedral. Esperamos que para el público televidente este haya sido un programa y esta haya sido una noche tan intensa en términos de tratar el tema de la música y tan memorable como para mí. Buenas noches a todos ustedes, gracias por haber venido y hasta luego, querido público televidente.